Y esta tarde está aquí en la Casa de Zorrilla para hablarnos sobre la concepción fractal del texto narrativo o el todo entendido desde las partes, asedios a memorias de estanque de Antonio Colinas, una renovación de la narrativa breve desde la condición impresionista de iluminaciones en la sombra de Sagua. Cuando quieras, Enrique. Bien, muchísimas gracias. En primer lugar, es evidente que mi poder de síntesis deja mucho que desear. Prácticamente el título de la comunicación sería suficiente para que yo me marchase a casa, pero ya que he venido en tren, lo glosaré siquiera un poco, ¿no? En primer lugar, quiero agradecer la organización de este tercer Congreso Internacional, que me apetece especialmente. Y bueno, pues evidentemente el espacio es inmejorable, ¿no? La Casa de Zorrilla no creo que sea un marco. Es verdad que yo me he equivocado y he ido a la Facultad de Filosofía y Letras, porque he participado muchas veces en la facultad y ya es la querencia, supongo, pero aunque en un primer momento me he arrepentido, ahora estoy muy satisfecho de estar aquí en la Casa de Zorrilla. Entonces, bueno, sintetizando, se trata, creo que resultaba interesante. Claro, la figura de Antonio Colinas es una figura conocidísima, no hace falta que la reivindiquemos porque lo hace mucho mejor que nosotros. Y es verdad que su faceta de poeta es profundamente conocida, pero me parecía que su literatura confesional, concretamente en Memorias del Estanque, estaba un poco más desatendida por la crítica. Hay algún trabajo transversal, pero me parecía que tenía un interés íntimo si relacionábamos esta publicación de 2016 con la producción en general de Antonio Colinas. ¿Por qué? Bueno, porque creo que se convierte, es verdad que son palabras un poco en desuso, pero creo que conviene que volvamos a actualizarlas, ¿no? Como epítome y plétora, que tanto se veía allá por los años 70-80 y que por alguna razón han ido cayendo en descrédito y que en este caso me parece de interés reivindicar. De epítome porque realmente es un libro de memorias profundamente interesante, pero que resume, a mi parecer, de una forma casi metafórica, la producción de Antonio Colinas, como intentaremos ver ahora. Y de plétora porque además de resumirlas, parece llevarla a su máxima expresión, de manera que este libro de memorias absolutamente especial, porque está compuesto como por teselas, por fragmentos, me parecía que en fin, estaba esperando que dedicásemos un poco más de atención, ¿no? Por otro lado, rescatábamos a otro pobre olvidado, que es Alejandro Sagua. Alejandro Sagua, como bien conocen, ha sido inmortalizado como personaje literario, pero no como escritor. Realmente no, Valle Inclán lo convierte en un mito, pero su producción es menos conocida. Algunas de sus novelas de corte naturalista, pero quiero hablar concretamente de su libro de memorias, que se llama Iluminaciones en la sombra. Solo el título es soberbio, la verdad, y que curiosamente, como intentaré mostrarles ahora a través de alguna imagen, pues comparte un hito constructor, ¿no? Porque vemos que también Iluminaciones en la sombra está construido a base de teselas. Me parecía que era una motivación muy interesante para contrastar, desde el punto de vista comparativo, el modernismo y la posmodernidad. De manera que, mientras que Alejandro Sagua en Iluminaciones en la sombra nos propone un trabajo de memorias fragmentado, pero a mi juicio desde una óptica impresionista, como bien saben, una de las grandes corrientes finiseculares, que también en literatura tienen bastante predicamento, aunque tampoco tienen demasiado interés crítico en general. Y sin embargo, en el caso de Antonio Colinas, hablábamos ya del magma de la posmodernidad, donde el concepto de fractal me parecía que adquiría una relevancia especialmente importante. ¿Por qué? Bueno, el fractal, como saben, veremos algo sobre ello. Vengo a hablarles de fractales a estas horas porque sería terrible, ¿no? Pero es verdad que esta concepción de lo mínimo asociado reiterativamente para alcanzar una suerte de infinitud o de sublimidad, lo encontramos de alguna forma como construcción en este libro de memorias de Antonio Colinas, ¿no? Y no es realmente una rara avis, no se convierte en un ejemplo excepcional, sino que realmente casa con la producción de Antonio Colinas en general. Bueno, no sé si dicho esto, también sería mejor que me callase ya, pero en fin. He puesto aquí una cita que me parece fantástica de Antonio Colinas, un fragmento de su poesía. Dice: solo permanecer viendo el ave que pasa y no regresa, quedar esperando a que el cielo amarillo arda
y se limpie de relámpagos. Creo que esta imagen de lo sublime, que saben que es una categoría estética, que realmente empieza a trabajarse a partir del romanticismo, aunque los griegos, como siempre, se nos adelantan a todo, y ya Longino tiene su tratado, o el pseudo Longino, ¿no?, acerca de lo sublime como categoría estética, vendría de alguna manera a hablar de la finitud del ser humano y su ansia de infinitud. Creo que en este juego de finito e infinito, que intentaremos trabajar también en sus memorias, tiene que ver mucho esta idea del fractal, esta idea de un elemento mínimo que realmente representa al todo, no solo es que forme parte de él, sino que cada una de las partes dan cuenta del todo en su completud, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que vamos a intentar ir viendo, si no me da un tirón de cuello. La primera aseveración, que creo que es de interés, tiene que ver con que esto estaba algo mejor organizado, ha quedado un poco vanguardista, pero en todo caso creo que tiene todo el interés recordar esta piel, ¿no?, de Antonio Colinas en su escritura, que realmente habita tanto en el hibridismo, que es una evidencia, como en lo transgenérico, ¿no? No solo es Memorias del Estanque, que sin duda, porque son narraciones breves, son literatura confesional, pero al mismo tiempo el vuelo lírico es absolutamente reconocible de manera permanente. He traído algunos fragmentitos nada más para intentar ilustrar cada uno de los elementos que vayan saliendo por aquí, ¿no? Pero ciertamente este valor transgenérico no es exclusivo de Memorias del Estanque, que es de lo que vamos a hablar un poco más, sino, como saben perfectamente, El sepulcro en Tarquinia, ¿verdad?, este poema tan extenso que también hace superar la frontera de lo genérico desde un punto de vista tradicional. Creo que este también va a ser un elemento muy importante, es decir, va a distinguir seguramente esta modernidad que hemos comentado en Alejandro Saba con respecto a la de Antonio Colinas, ¿no? Además, leyendo Las Piedras, constituye también un texto entre la prosa y el verso. Es complicado, parece texto narrativo, pero es profundamente lírico. Demostraría también que no estamos hablando de un verso suelto, ¿no?, sino realmente de la necesidad de superar unas fronteras. Todo ello creo que tiene que ver con esta categoría de lo sublime, que finalmente lo que hace es diluir esas fronteras, eliminar esos límites y habitar en las confluencias, ¿no? Me parece que Antonio Colinas hace eso con muchísima comodidad. Sí, les traigo una cita para ilustrar este hibridismo. Hibridismo y carácter fragmentario son dos aspectos consustanciales al moderno poema de largo aliento, es decir, el poema extenso o largo ya en sí mismo, de forma consustancial, lleva implícito esta idea que vemos en otras obras también de Antonio Colinas. Esto nos lleva a una idea fundamental, su plurifacetismo y el antidogmatismo. Creo que este carácter poliédrico, este carácter caleidoscópico, tiene mucho que ver también con la figura del fractal y con la estructura y la construcción del texto Memorias del Estanque. ¿Cómo podemos incluir la producción en general de Antonio Colinas en la posmodernidad? Bueno, es verdad que hay un encaje claro. La crítica coincide en señalar en sus escritos el cinetismo, ¿no?, ese dinamismo, ese movimiento que realmente opera en los escritos de Antonio Colinas, y que Nana Toudon, que le dedica una larga tesis acerca de la circularidad, pues pone de manifiesto, ¿verdad?, hablando precisamente de que la obra de Antonio Colinas, que es una obra compleja, como sabemos, porque pertenece a la posmodernidad, pero en ningún caso renuncia al clasicismo, ¿verdad? Bueno, Antonio Colinas está muy acostumbrado a estar incómodo y él siempre lo ha manifestado así, ¿no? Creo que eso también demuestra la construcción de Memorias del Estanque, igual que su complicado encaje entre los novísimos, ¿no? Tiene el esteticismo, seguramente tiene el corte veneciano, pero luego tiene la reflexión filosófica, en fin, esa síntesis entre poesía y pensamiento que hace que su encaje sea más complejo. Ciertamente también comparte el culturalismo, pero creo que es una personalidad incómoda y por eso especialmente interesante para la literatura, ¿no? Ciertamente su literatura es verdad que se mueve entre los espacios cerrados y abiertos, pero finalmente lo sublime, la falta de límites o la falta de acotar elementos lo caracteriza. Lo hemos visto antes a través del concepto de lo transgenérico. Así también como su ansia de totalidad. Lo hemos dicho antes en los poemas extensos.
Pero realmente esa persecución del arte total creo que tiene mucho que ver también con esto que estamos comentando, ¿no? Y que intentaremos ver ahora. Y que se explica, como decíamos también, de esa totalidad definida desde lo fragmentario y que tiene una relación concreta con la estética, como decíamos, de lo sublime y a su vez con el círculo, ¿no? Para cerrar esta visión previa, sí me interesaba mucho porque Antonio Colinas en Memorias de un estanque, Memorias del estanque, insiste de manera permanente en la idea de los libros como infinitud y de la lectura. No es el primero, ni mucho menos, ¿no? Y en identificar a su vez el estanque con los libros, ¿no? Creo que una imagen fantástica para esto y para comprender el concepto de posmodernidad a la luz de la obra de Antonio Colinas nos vendría muy bien la figura del Aleph borgiano, ¿no? Como recuerdan, Jorge Luis Borges habla de ese Aleph, ese punto que puede contenerlo todo. Es curioso, ¿verdad?, cómo se puede pronosticar Internet, ese punto mínimo en el que todo puede estar incluido y que Borges llama Aleph, ¿no? Bueno, me pareció una metáfora fantástica para un mundo digital, que es en el que nos encontramos inmersos, y esto es inevitable, y que de alguna manera quedaría reproducido desde el punto de vista de los materiales literarios con la categoría de sublimidad a la que hemos aludido anteriormente. Vale, además de ello, bueno, pues me parecía que es una obra que merece más atención, porque creo que realmente es interesante. Como saben, la escribe en torno a sus 70 años, tiene la sensación de que ha llegado el momento de hacer una revisión y escribir unas memorias, y bueno, realmente se nota que deja mucho de sí mismo, ¿no?, en esta obra. Y sobre todo me interesaba también, una vez más, la figura que de ello podemos colegir, ¿no? Las memorias son literatura y vida, y esta idea es permanente en Antonio Colinas, de manera que también se convierte en una especie de parte por el todo. Estas memorias representan también la concepción literaria de Antonio Colinas, según la cual la literatura y la vida deben confluir, ¿no?, casi de una manera, en fin, natural, sin que se produzca. Luego veremos algunos ejemplos para intentar ilustrar esto, ¿no? Además, claro, digamos que esta sublimidad también supone romper ciertas barreras. La intertextualidad constituye uno de estos elementos. Que en tu texto dialogue necesariamente con otros supone romper también barreras, sin lugar a dudas. Y bueno, la intertextualidad y el culturalismo en Antonio Colinas, como saben, es profundamente rico y variado, ¿no? Y en estas memorias aparece referencias de tipo literario, filosófico, por supuesto María Zambrano, Machado, sin lugar a dudas, ¿no? Rilke, aparecen muchísimos autores mencionados, Leopardi, muchos, pero muchas referencias también. 5 minutos, esto es imposible. Entonces voy a pasar directamente al meollo. Qué mal me he organizado yo el tiempo. Y ustedes no se quejan, con lo cual pues yo no me doy cuenta. Vale, en todo caso, la intertextualidad es un diálogo del texto con los otros textos y supone romper las fronteras. A ver cómo me apaño 60 diapositivas en 5 minutos. Es una parte por el todo, pero es casi imposible conseguirlo, ¿no? Bueno, sí que podemos comentar algunas cosas de interés. Con Iluminaciones en la sombra, que es una obra que hemos dicho de Alejandro Saba, finisecular, publicada de manera póstuma. Aquí ya encontramos una diferencia con respecto a Antonio Colinas, ¿no?, que escribe su obra con conciencia y a sabiendas de que esta va a ser publicada. Alejandro Saba, recuerden, bohemio hasta las últimas consecuencias, publicó algún fragmento en prensa, pero jamás vio su obra publicada de manera completa, ¿no? Esto es una gran diferencia, pero sí comparten su idea fragmentaria, sin lugar a dudas, aunque hemos dicho que puede venir de distintas pulsiones, ¿no? En un caso del impresionismo finisecular y en otro de este carácter fractal que comentábamos antes, ¿no? Y desde luego la introspección poética se convierte en un elemento de primer orden. Asimismo, esta primera persona, que siempre aparece en las memorias, pero con un tono especialmente confesional y de introspección poética, hace que las concomitancias sean especialmente llamativas, ¿no?, y de interés. Bueno, ahí les ponía algunos fragmentos para que me creyeran de tipo poético, pero fíjense, esta página corresponde a Alejandro Saba, Iluminaciones en la sombra, y esta también. Esta, sin embargo, pertenece a Antonio Colinas. Nos encontramos una disposición muy similar, son los fragmentos los que van ocupando la página, ¿no? Después trabajamos algunas divergencias que hemos trabajado aquí. Es cierto que el nihilismo finisecular no lo encontramos en Antonio Colinas, aunque
en fin, circundar la nada sí que aparece en algunos de los casos, ¿verdad? Y ya se trataba realmente de decir, bueno, ¿cómo vemos esa fractalidad en las memorias del estanque? Aquí ahora no les voy a amargar la siesta, pero bueno, se hablaba un poco de este concepto de fractal, que saben que realmente es muy interesante, porque lo que intenta es explicar elementos que pueden ser irregulares, que no corresponden a la geometría tradicional, como le ocurre un poco a estos fragmentos, ¿no? Es decir, son fragmentos irregulares, pero que realmente consiguen, por repetición y reiteración, conformar un tipo de forma que podría ser infinita, ¿no? Incluso se han estudiado en la naturaleza. Bueno, pues esta estructura de modelo irregular, caótico, donde aparece el espejo o el laberinto, lo vamos a encontrar aquí. Entonces, ¿qué tenemos a partir de este momento? Un desglose de 15 o 16 características concretas de memorias del estanque con textos ilustrativos donde podríamos ver este extremo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el estanque sea a la vez ventana y espejo, ¿no? Lo encontramos en varias ocasiones en el libro. Dice, por ejemplo, hundo los ojos en el estanque y la realidad es doble. No sé si es la de sus orillas arboladas o la que se refleja en el agua, la de hoy o la de ayer. Es muy interesante porque también se funde el presente con el pasado. Todo esto nos lleva sin duda a la sublimidad, es decir, a la dilución o eliminación de límites y de fronteras, ¿no? Hay más características, muy rápido, el fragmentarismo y la modernidad sí que lo hemos tratado. Es muy curioso ver también esta confusión entre interior-exterior o evasión e invasión. De hecho, en Memorias del Estanque habla de un viaje interno, pero que a la vez es un viaje externo. Curioso, también las memorias son un viaje, ¿no? Es un viaje introspectivo. Vemos que se confunden permanentemente esta idea del viaje introspectivo y el externo. Dice textualmente en Memorias del Estanque: había sido un viaje sencillo pero inolvidable, el primer viaje físico o interior de mi vida, ¿no? Él mismo nos plantea esta realidad, ¿no? Y vemos que es permanente. La reiteración como un alcance de infinitud desde los propios fragmentos hasta en otros elementos, ¿no? El propio Colinas dice en Memorias del Estanque: el ser conscientes de que nos hallamos inmersos en la infinitud. De manera que esta idea de lo sublime es curioso, porque Alejandro Saba dice que se arde su mirada al mirar lo infinito, ¿no? Esta ansia de infinitud o de sublimidad la compartirían. También lo encontramos en la metaficción, el Misenabim, ¿verdad? En dos sentidos. Por un lado, la metaficción, en tanto en cuanto al traer otros libros soy consciente del propio discurso, y por otro, el propio discurso se repliega sobre sí. En Memorias del Estanque llega a decir: pero hablábamos de mi encuentro, haciendo hincapié o materializando el propio discurso sobre sí mismo, ¿no? Esto, sin lugar a dudas, apuntaría también a esta idea de la sublimidad y del fractal que comentábamos. Como el autorretrato, el yo se multiplica a lo largo de todos los fragmentos, que no tienen por qué ser secuenciados, aunque la lectura evidentemente incita a ello, ¿no? O la idea más clara del fractal del límite infinito y el área finita, que también podemos encontrar en Memorias del Estanque, cuando dice, bueno, asocia los libros a la infinitud permanentemente, y un minuto. Y al estanque los libros, por lo tanto, nos encontramos con una fusión de estanque, libros, infinitud, ¿no? Y dice lo siguiente, como saben, todo el texto es curiosísimo, ¿no? Está escrito en una segunda persona, interpela a una especie de narratario, que sería el estanque, ¿no? Con el que habla de manera permanente. Dice: hoy tú eres el libro estanque y yo solo en ti debo y quiero leer. Con lo cual, libros, infinitud, estanque, libros, parece claro, ¿no? Un límite finito como es el estanque lo dirá después, y también lo igual al agua o a los lagos, con lo cual estamos sobrepasando unos límites convencionales y habitando ya en los dominios de lo sublime, ¿no? Lo mismo pasa con la circularidad, como les comentaba, la tesis que mencionaba anteriormente, creo que 400 o 500 páginas deben estar muy desencaminadas, si nadie ha dicho lo contrario, cuando se habla de esta circularidad permanente y que dibujaría precisamente esa infinitud que veníamos comentando aquí. Bueno, les traía un fractal que tiene relación también con esa circularidad, y la idea de las ramas, que también constituyen un elemento infinito en su repetición de formas, al igual que la estructura misma de la obra, o los segmentos que se van asociando, narración y lirismo, de manera reiterada y repetida. Hemos hablado del todo definido desde sus partes también, de la reversibilidad espacial, que tiene que ver con los distintos elementos que hemos comentado anteriormente. Hemos hablado del pasado y del presente fundidos en un mismo momento.
como aquí podemos ver, igual que de algunas contradicciones entre términos que generan una significación diferente, al igual que la metaforización que había dejado más o menos para el final, o hiperónimos e hipónimos, que tiene mucho que ver con estas relaciones de inclusión. Realmente muy curioso, ¿no? Llama quizá la atención el de literatura y vida, como les decía, un minutito y terminamos, ya llegamos enseguida a las conclusiones. Fíjense, dice: todavía no sabía entonces que literatura y vida es de Memorias del Estanque. Solo eran y serían para mí una misma cosa. El libro, se refiere a Robinson Crusoe concretamente, se hacía vida en la espesura de los chopos, y mi vida parecía no tener sentido sin aquel libro, y a la vez sin aquella naturaleza que me revelaban los ríos de mi infancia. El firmamento, la naturaleza, dos revelaciones primeras y para siempre. De manera que literatura y vida aparecen fundidas desde el primer momento. Otro elemento para terminar, antes de las conclusiones, que me parece absolutamente extraordinario en toda la construcción literaria de Antonio Colinas, es el de las ruinas. Fíjense que tiene mucho de partes por el todo también, y de clasicismo al mismo tiempo, ¿no? Él ha hablado en muchas ocasiones de las ruinas porque comenta que todo el mundo las ve como algo mortecino, sin vida, y él siempre ha hablado del concepto de ruinas fértiles. Curioso ver Memorias del Estanque como ruinas, como pedazos, como piedras, pero también fértiles, capaces de aunar sus esfuerzos y realmente también suponer la mirada poética, la observación, esa conformación fractal de la que hablábamos. Conclusiones, pues 4 muy rápidas. Primero, es una obra genial, parece indiscutible, pero además lo es porque es capaz de vivir en los intersticios, ¿no? Parece que esta palabra grieta, que es la que cuestiona los límites, porque al final la grieta habita entre los espacios, me parece importantísima, y más ahora que el pobre George Steiner pues nos ha dejado menos lúcidos. La verdad es que llevamos una semana un poco terrible en cuanto a obituario, mejor no entrar en ello, pero la figura de George Steiner, que tanto indaga acerca del clásico, de la obra literaria, ¿verdad? Pues creo que, y además siempre insistió, ahora que hemos visto también esa entrevista póstuma, en que el crítico, creo que tiene toda la razón del mundo, jamás llegará al creador, ¿no? Y que él no creaba por ese temor, por ese miedo paralizante de que el creador es demasiado grande para el crítico, y a veces pretende superarlo, ¿no? De forma un poco absurda, ¿no? Aquí en este caso es imposible. Y bueno, el fragmentarismo que hemos comentado antes, y por último, la idea de que realmente hay algo noseológico en la literatura de Antonio Colinas, es decir, de la idea de la literatura como conocimiento, no solo como expresión estética, sino la idea de conocer a través de la propia creación literaria, igual que Memorias del Estanque va creando el recuerdo a través de la propia escritura, ¿no? Me parece que es un elemento especialmente interesante. Bueno, algo de bibliografía y un poema final. Muchísimas gracias por su paciencia.